Noches. Buenas noches. Doña María Victoria. Aldo, que ya está buscando cómo conectarse. ¿Ya? Buenas tardes, maestra. Buenas. Solo vamos a dar un tiempito para que se vayan conectando. ¿Revisó el material, doña María Victoria? Sí, ya estoy comenzando con mi tarea, que hoy tengo libre y mañana también. Ay, qué qué rico bueno. estar descansando, maestra. Ah, sí, excelente. Sí, estaba viendo lo de las niñas y sí, fíjense que en muchos países, maestra, bien Ajá, viejitas las casan, se casan, así no es. estudian, no se preparan, por eso al lado de donde nosotros los países son pobres, porque las niñas salen desde muy temprano embarazadas. Así es. Sí, Con el aquí está. problema en nuestros países es la mortalidad infantil por los embarazos precoces, ya, Sí. porque no se le da la atención apropiada en cuestiones de conocimiento e información, ya. Sí, Además de ello, también nuestros países son muchos dados a lo que es la trata de personas, las esclavizan, se los llevan de aquí de los países y se los van a esclavizar, lo usan en la prostitución en otros países, ¿ya? sí. En el África, por ejemplo, está la costumbre que los casan bien jóvenes. Los Sí, compromisos con los matrimonios son bien jóvenes, ya, ya cuando ellas ya arreglan, ya tienen edad para casarse, ya. sí. En el campo, en Nicaragua, normalmente también buscan como casar a las adolescentes jóvenes, ¿ya? Eso es muy dado. Recuerden poner la asistencia, Ok, maestra, voy a poner mi nombre. ¿ya? Y el tema de la sesión de hoy, vamos con la unidad número 5, ¿ya? Se llama principales organismos e instituciones e instrumentos jurídicos en materia de igualdad de género, ¿ya? Hemos venido viendo parte de esos instrumentos en materia de igualdad de género, ¿ya? Porque hablaremos de la igualdad de género en Naciones Unidas y eso también lo abordamos en las unidades anteriores cuando abordamos nuestra ley ya vinculado a la igualdad de género en la clase anterior, ¿ya? También vamos a ver los instrumentos jurídicos desarrollados en Naciones Unidas, ¿ya? En el cual están las conferencias internacionales, los organismos de las Naciones Unidas que promueven la igualdad de género y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que tenemos como primer principal documento base? Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿ya? Ese es nuestro documento base en donde se protegen tanto los derechos de toda persona sin distinción de sexo, raza, etnia, credo religioso, independientemente de lo que vaya a profesar la persona. Lo que con ese documento que es a nivel universal, es un documento universal y la mayoría de los países son suscriptores tanto de Latinoamérica como de Centroamérica, como de Suramérica inclusive, ¿ya? Ese documento está recogido en nuestra constitución política, en los tratados que nosotros somos suscriptores y en los principios que establecen en nuestra constitución política, porque nosotros hablamos que protegemos a las personas sin distinción de credo, de raza, ya de etnia. Por ejemplo, nosotros tenemos etnia, ya tenemos inclusive la ley de autonomía de la costa atlántica, que es una ley que está integrada en la constitución política, ya
donde se protegen el derecho a esas personas, todos los diferentes grupos, los sumos, los ramas, los miquitos, ¿ya? Tenemos una ley donde se respeta en esa ley la autonomía de ellos, lo que es la tierra comunal, ¿ya? Cintia, Joyce, Katiuska, recuerden poner la asistencia, ¿verdad? Que eso es importante porque ahora los controles están mucho más estrictos en la asistencia con las sesiones de clase. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión número 9? En este caso es identificar los principales organismos e instrumentos jurídicos en materia de igualdad de género. Tenemos también analizar los instrumentos jurídicos desarrollados en las Naciones Unidas y los organismos de las Naciones Unidas que promueven esa igualdad de género. Asimismo también, ¿ya? El objetivo es que con el conocimiento adquirido, ustedes se promuevan valores de respeto, tolerancia, empatía, ¿ya? En el enfoque de género, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, yo les di una pequeña lectura, una presentación PowerPoint sobre el contenido. Ahora les pregunto, ¿revisaron la información? ¿Qué les pareció? ¿Qué tienen que decir de la información? ¿Mm? Sí, yo miré el material y está hablando que las Naciones Unidas, maestra, los derechos de la mujer, dice que está en la Carta Fundamental, dice, de los derechos, entre sus propósitos de la ONU y la declaración en el artículo 1 de la Carta. Ajá, así es. Nos habla que en materia de las condiciones jurídicas social de la mujer como principal organismo internacional, es creado por política dedicada exclusivamente para la igualdad de género en la mujer, el hombre, los niños, las niñas, que ya ve que los niños son los más vulnerables y son los que más abusan. Uno de adulto ya no, pero entonces, por eso la Naciones Unidas, su Carta Magna lo esclarece, lo especifica. Recuerden los que se acaban de unir, ¿ya? De poner su asistencia. Buenas noches, don Henry, Jaycee, Joyce Martínez, Yarince, que se está uniendo. Recuerden poner la asistencia, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes manejen que dentro de las Naciones Unidas hay una área, ¿ya? Hay una área que se dedica, en este caso, a apoyar a la mujer, que atiende las necesidades que tienen que ver con los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, ¿ya? ¿Qué sucede cuando esa igualdad de género no está garantizada? A ver. ¿Qué sucede cuando esa igualdad de género no está garantizada por los organismos o por los países? Díganme. ¿Me escuchan? ¿Qué sucede cuando si esa igualdad de género no está garantizada ni por los organismos, ni tampoco por los países? ¿Qué pasa? Se violentan los derechos. Exactamente. Se violentan los derechos humanos de las personas, ¿ya?
Ahora, cuando hablamos de cuando los países no apoyan esa igualdad, ¿ya? Esa desigualdad comienza afectando desde el momento de la niñez, inclusive desde el momento del nacimiento y durante toda su vida, ¿ya? Inclusive que es donde hablamos de la tasa de mortalidad infantil, ¿ya? Y hablamos también de los matrimonios infantiles, ¿verdad? Que las Naciones Unidas ha estado luchando por tratar de que en esos países donde están esas costumbres arraigadas, se cambie, se modifique, ¿verdad? Igual tenemos que las mujeres y los niños representan a nivel mundial la mitad de la población, ¿ya? Del mundo. O sea, la mayor parte de la población del mundo está compuesta por niños, niñas y mujeres, ¿ya? La mitad de la población del mundo, ¿ya? Eso quiere decir que las niñas, niños, adolescentes, ¿ya? Y las mujeres merecen protección jurídica de parte de cada uno de los países y también merecen protección jurídica a nivel internacional. ¿Qué tenemos en el documento? Yo les puse inclusive un caso práctico, casos de ejemplos, ¿verdad? En cuanto a las niñas de África, de Oceanía, de Asia, ¿ya? Información que está dentro de la página de las Naciones Unidas. Como otra inquietud, las Naciones Unidas, Anábiles, los que se acaban de unir, recuerden poner su asistencia, ¿verdad? En las Naciones Unidas existe un área que se llama desarrollo sostenible, ¿ya? Y en ese desarrollo sostenible tenemos el objetivo número 5. En ese objetivo número 5 tenemos que el objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas sobre esta temática. Entonces, aquí por eso es que decimos que la igualdad de género no solamente es un derecho humano, sino un derecho humano fundamental, sino es uno de los fundamentos esenciales para construir lo que es un mundo pacífico, ¿ya? Próspero y sostenible, ¿ya? Cuando hablamos del porcentaje de más de la mitad de la población del mundo está compuesta por mujeres y niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen las Naciones Unidas, ya? En ese objetivo número 5, ¿ya? Se llama Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas, ¿ya? Entonces, a pesar de esta temática, a pesar de esto, de este objetivo internacional, porque este objetivo no solamente se aplica para Nicaragua, no solamente en Nicaragua, ¿ya? Las organizaciones en Nicaragua, las instituciones en Nicaragua, le dan seguimiento para ver si están cumpliendo cuando nosotros hablábamos en la sesión anterior sobre el mainstreaming y lo que es la estrategia, ¿ya? Que es parte de la estrategia para mantener esos proyectos, ¿ya? Porque en este caso las mujeres desempeñan un papel muy importante
y para la época del COVID-19, incluso las trabajadoras sanitarias, tenemos que fueron las mujeres que estuvieron en primera línea, porque en la mayoría de los centros hospitalarios, las trabajadoras sanitarias son mujeres. Hay varones, es cierto que hay varones, pero la mayoría son mujeres, ¿ya? Y en ese sentido, las mujeres para el COVID-19, cuando inició esto drásticamente, ¿verdad? La pandemia, ¿ya? Fue un aumento, se dio un aumento de la violencia contra la mujer porque teníamos que se le obligaba a la familia, la orientación era permanecer en las casas, ¿ya? Entonces, eso también en la misma familia hubo un aumento de la violencia para las mujeres y inclusive para las niñas, aunque las mujeres ayudaron mucho, ¿ya? En la parte sanitaria, ¿ya? Con esa medida de confinamiento, para los que se están uniendo, recuerden la asistencia, ¿verdad? Con esa medida de confinamiento, muchas mujeres fueron abusadas, continuó el abuso en la familia, inclusive se encontraban atrapadas en su casa por los mismos abusadores y no salían a la calle y tampoco notificaban e informaban sobre esas circunstancias. Asimismo, también con los nuevos datos de la pandemia, mostraron también que hubo un aumento en la violencia contra las mujeres y las niñas y hablamos de la violencia doméstica, que fue lo que se intensificó. Dentro de las Naciones Unidas, como habíamos hablado, existe un departamento de la Asamblea General y Gestión de Conferencias que se llama Igualdad de Género. Ustedes pueden entrar, yo les puse el link inclusive en la página, en el PDF, ahí está el link, y ahí ustedes pueden ver las diferentes áreas y una de esas áreas se llama Igualdad de Género. ¿Qué hace el Departamento de la Asamblea Nacional, ya? Y la gestión de conferencias en esa temática, ¿ya? Y ellos dicen que se están empeñando en garantizar la igualdad de género, que las mujeres se empoderen, dice, ¿ya? De lo que significa esa igualdad y crear un lugar de trabajo más inclusive para todo tipo de personas, ¿ya? Ya no solamente ese lugar de trabajo que sea solamente para hombres, sino ya crear un ambiente de iguales condiciones tanto para el hombre como para la mujer, ¿ya? En ese sentido, las Naciones Unidas lo que hace es reunir a los representantes de los diferentes organismos, los encargados de los diferentes países, y les da charlas, y con la pandemia hubo un aumento de lo que es la parte virtual, ¿ya? Se dieron charlas virtuales, inclusive aquí ustedes pueden, muchos de esos organismos tienen Facebook, ustedes pueden seguirlos en Facebook, ¿ya? Por ejemplo, en Guatemala constantemente el Departamento de Trata de Personas, ellos constantemente dan charlas hablando sobre la violencia, lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, lo que tiene que ver con la esclavitud, ¿ya? Y cómo ellos apoyan a las personas, ¿ya? Nosotros tenemos en Nicaragua, a partir del año 2016, recapitulando con esta área de las Naciones Unidas que se llama Igualdad de Género, esta área se establecieron planes a partir del año 2016. Yo les puse en
en el documento, en el PDF, en la página número 6, ahí están los planes de acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y en ese sentido hablamos de aumento de la responsabilidad del personal directivo para alcanzar y mantener la paridad de género y crear un lugar de trabajo más, incluso más estable para todos, ¿ya? Sí. En ese sentido, se tomaron varias medidas. Cada objetivo tiene las medidas, ¿ya? En los cuales se están aplicando cada uno de estos objetivos, ¿ya? Nosotros ya habíamos hablado específicamente de Nicaragua, ¿verdad? Pero Nicaragua, en este sentido, es parte también, es convocada porque Nicaragua también, como país, tiene que presentar informe a nivel internacional lo relacionado en esta área, ¿ya? Y las Naciones Unidas insisten mucho en la promoción del uso del lenguaje, ¿ya? El lenguaje en cuanto a género, los términos en el sistema de las Naciones Unidas, o sea, todos los términos que se establecen en la misma ley, ¿ya? En los mismos tratados internacionales, en las mismas conferencias, ¿ya? Para que la mujer vaya empoderándose, ¿ya? De esos términos y se vayan, esa igualdad se vaya manifestando de forma mucho más continua, mucho más evidente, ¿ya? También tenemos que la misma Naciones Unidas, ellos han presentado informes, ¿ya? A partir del año 2013, en ese archivo PDF que tienen, ahí tienen el link donde aparecen todos los informes que se han presentado, inclusive el último informe lo tenemos del año 2021, ¿ya? El último informe, ¿ya? Tenemos un área de participación en redes de género, ¿ya? Donde constantemente viven pidiendo informe a Nicaragua, inclusive nosotros tenemos una ley de trata de personas en donde todos los años, ¿ya? El Departamento de Estado de los Estados Unidos vive pidiendo informe a Nicaragua sobre esa área, ¿ya? Porque Nicaragua normalmente es un país de paso, ¿ya? Para la migración que lleguen, porque su destino final es Estados Unidos, ¿ya? Y hay una participación activa en redes institucionales sobre igualdad de género. Está la red de coordinaciones de las Naciones Unidas en cuestión de género y la red de la ONU, la red institucional sobre mujeres e igualdad de género, ya que tiene su sigla, que ellos lo que hacen es hacer aportaciones a las políticas y estrategias institucionales e intercambiar, en este caso, continuamente, entre otras cosas, lo que es las experiencias y las mejores prácticas de parte de los países, ¿ya? Ellos lo que hacen es recopilar toda esa experiencia y luego, a raíz de ello, se hacen proyectos, se crean proyectos o estrategias que luego se aplican ya en los mismos países. Ustedes pueden ver su ley de 779 en la ley de la ley que tiene que ver contra la violencia contra la mujer. Y en esa ley tenemos dos tratados internacionales que habla que es una fuente del derecho que sirve como medio de interpretación de apoyo jurídico para resolver los casos, ¿ya?
tenemos la Convención de las Naciones Unidas, ¿ya? Y tenemos también lo que es todas las formas de eliminación, la convención que tiene que ver contra las formas de eliminación de la violencia de género. Ya, en esa ley también tenemos la ley de trata de personas. Ustedes pueden bajarla, la ley de trata de personas de Nicaragua, que es la ley 896. Esta ley, en el artículo 4 de la ley, establecen como norma complementaria, normas, ¿ya? Significa normas que sirven de apoyo para la aplicación e interpretación de esa ley de trata, ¿ya? Esa ley de trata modificó el tipo penal de trata de personas del Código Penal, inclusive modificó una serie de conductas penales, inclusive, ¿ya? Que se están aplicando en esa ley, también junto como la ley 779, todos los delitos que tienen, donde están implicadas niñas, niños, ¿ya? Y son víctimas de violencia, son víctimas inclusive de explotación sexual, ¿ya? La llevan, la trasladan los tratantes a otros países, ¿ya? Esos casos de Nicaragua se ven en los juzgados especializados, ¿ya? Igual como la ley 779, que la violencia contra la mujer, el femicidio, se ven en los juzgados especializados. Entonces, en la ley de trata de personas, en el artículo 4, establece como norma complementaria, ¿ya? Una serie de tratados internacionales, como dice que para los efectos de la aplicación de esta ley, tenemos como norma complementaria con el objetivo de dirigidos a la prevención, atención, persecución del delito de trata de personas, que restablezcan derechos y garantías de la víctima y su entorno familiar. En este caso, se establece como convención, como norma complementaria, supletoria, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿ya? Que es la del 22 de noviembre de 1969. Esa convención fue aprobada por nosotros, en este caso, ¿ya? En Nicaragua fue aprobada por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y fue publicada en la Gaceta en 1979, ¿ya? En noviembre. También tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, ¿ya? Delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué transnacional? Porque el delito de trata de personas, donde las niñas, las mujeres, ¿ya? Inclusive son víctimas, ¿ya? Es un delito que trasciende las fronteras, trasciende los países, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Son parte del dinero que las organizaciones de delincuencia internacional apoyan, en este caso, para obtener mayores recursos económicos, ¿ya? Donde invierten su dinero para obtener mayores recursos económicos, porque lo que hacen es que las esclavizan a las mujeres, que se la llevan de Nicaragua, les ofrecen que van a pagar todo su viaje, le dan para todos los gastos, ¿ya? Inclusive, y lo que hacen es que cuando ya pasan la frontera, les quitan todos sus documentos, ¿ya? Les quitan todos sus documentos y las esclavizan, ¿ya? Las esclavizan,
las utilizan en los nightclubs, las venden inclusive, ¿ya? Y en ese sentido, en el artículo 4 tenemos una serie de normas complementarias como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana de Restitución Internacional de Menores, ¿ya? En Montevideo, Uruguay, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores de migratorio, todo esto vinculado a, relacionado con la trata de personas, ¿ya? Es un delito en el cual las mujeres son víctimas, las niñas son víctimas, las adolescentes son víctimas, ¿ya? De los tratantes. Y eso prácticamente también tiene que ver con las condiciones de vida que tienen las familias. Les pregunto, ya estamos para finalizar la primera sesión, porque recuerden que en Zoom son sesiones cortas, ¿ya? Les pregunto, les voy a mandar la parte del artículo 4 de la ley de trata de personas, ya donde eso solo está el artículo 4 con los convenios internacionales, ya, con la información de la publicación de la Gaceta para que sirva de apoyo a la información. Y el artículo 5 que habla de los principios, porque estamos hablando que son 13 convenios internacionales, ¿ya? Entonces no sé si están de acuerdo de que nos recibamos 10 minutos más después de la clase, solamente para sintetizar lo de los convenios de forma puntual. Escucho sus inquietudes, ¿verdad? Yo no tengo problema, profe, la verdad. Solo sería para terminar esta última parte con el artículo 4 de la ley de trata, porque es importante, ¿ya? Ustedes pueden bajar, inclusive en este momento que hagamos el corte, pueden bajar la ley y pueden ver lo que dice el artículo 4, ¿verdad? Yo se los puedo mandar también, se los voy a poner aquí en el grupo. Profe, disculpe, ¿nos vamos a conectar de inmediato o va a dar un tiempo? Ahorita lo que pasa es que tendría que suspender para grabar, sería un tiempo corto y después nos conectaríamos nuevamente y solo estaríamos 10 minutos más de clase. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí, por mí está bien. Sí, maestra. Está bien, profe. Está bien, profe. Sí, profe, está bien.